Ese día descubrió algo que le cambiaría la vida para siempre. Vicente, un hombre de 58 años, llevaba trabajando como cuidador del cementerio de la Buena Esperanza durante más de una década. Era un lugar tranquilo en el interior de un pequeño pueblo mexicano, donde las tardes caían lentas entre cipreses secos y tumbas cubiertas de polvo. Pero esa tarde de lunes, mientras hacía su ronda habitual antes de cerrar el portón, escuchó algo que le heló la sangre: la risa de una niña. Al principio pensó que era su imaginación, tal vez el eco de algún sonido lejano de la calle, pero no, era cerca, muy cerca. Una risa cristalina y alegre que resonaba entre las lápidas antiguas. Vicente caminó hacia la sección más vieja del cementerio, donde los sepulcros eran bajos y sin recubrimiento, algunos agrietados por el tiempo implacable. Y fue ahí donde la vio. Una niña de unos 6 o 7 años corría entre las tumbas, vestida con un vestido claro pero sucio, el cabello oscuro recogido en una coleta que se movía al ritmo de sus saltos. Jugaba sola, brincando de una lápida a otra como si fuera la rayuela, completamente ajena al lugar donde se encontraba. El corazón de Vicente se detuvo por un segundo. Nunca, en todos sus años trabajando ahí, había visto a una niña a esa hora en el cementerio. Gritó con voz firme: «Oye, niña, ¿quién eres? ¿Dónde están tus papás?» La pequeña se detuvo. Lo miró durante 2 largos segundos con unos ojos que parecían demasiado serios para su edad, y luego corrió hacia una tumba más grande donde Vicente perdió de vista su figura. Corrió tras ella, pero cuando llegó al lugar, no había nadie. Solo el silencio eternal del cementerio había regresado, como si nada hubiera ocurrido. Pero lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente, Vicente decidió preguntar a doña Yolanda, una señora mayor que visitaba la tumba de su esposo todos los días para llevarle flores frescas. Le preguntó si había visto a alguna niña por ahí la tarde anterior. La mujer se santiguó inmediatamente, cruzando los brazos sobre su pecho. «Dios me libre, don Vicente. A esa hora aquí no viene nadie, solo yo y el silencio como siempre», le respondió con un gesto de preocupación. Durante los días siguientes, Vicente hizo la misma pregunta a otros visitantes regulares del cementerio. Todos le dieron la misma respuesta: no habían visto a ninguna niña. Un hombre mayor incluso le dijo algo que lo inquietó profundamente. «Don Vicente, si usted vio a una niña aquí, debería rezar, porque ninguna madre en sus 5 sentidos dejaría a una criatura sola en este lugar». Pero Vicente sabía lo que había visto, y lo que descubrió después lo dejó sin palabras. La semana siguiente, a la misma hora, con el sol ocultándose detrás de los árboles secos, la niña apareció de nuevo. Esta vez parecía jugar con alguien invisible, volteando la cabeza de vez en cuando para sonreír a un acompañante que solo ella podía ver. Cuando notaba la presencia de Vicente, le dirigía una mirada seria antes de esbozar una sonrisa extraña y desaparecer detrás de los monumentos funerarios. Vicente sacó su teléfono celular, intentando grabar lo que veía, pero cuando apuntó la cámara hacia la niña, la pantalla se volvió completamente negra, como si algo bloqueara el dispositivo. Cuando bajó el teléfono, la pequeña ya no estaba ahí. Esa noche no pudo dormir. Una pregunta comenzó a atormentarlo sin descanso: ¿de dónde venía esa niña? Al tercer día, Vicente se dirigió a la oficina administrativa del cementerio. Buscó en los viejos libros de registros de sepultamientos, pasando página tras página como quien busca una aguja en un pajar, hasta que en la página correspondiente al año 1947, un nombre le congeló la sangre: Elisa Ferreira de Andrade, 7 años de edad, fallecida en circunstancias no esclarecidas, enterramiento realizado en el sector 3, cuadra D, exactamente el mismo lugar donde había visto correr a la niña.
Vicente no pudo respirar con normalidad. Le temblaban las manos. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. El rostro de la niña, el cabello, la ropa. Era ella. Era esa misma niña que había sido enterrada hacía más de 70 años. Lo que pasó en ese momento cambió todo para él. Después de descubrir el nombre de la niña en el libro de registros, Vicente sintió un peso en la espalda que no lo abandonaba. Comenzó a evitar la cuadra D del cementerio, aunque fuera su obligación cuidar de toda el área. Esa sección era la más antigua, donde las tumbas casi se confundían con la tierra y la hierba crecía sin control, pero no tuvo más remedio que ir. Un miércoles necesitaba revisar una tumba antigua que se había hundido un poco debido a las lluvias, y el administrador le pidió verificar si la estructura necesitaba refuerzo. Vicente tomó sus herramientas y se dirigió hacia allá con el corazón apretado de angustia. El viento parecía diferente ese día, más frío, como si alguien estuviera soplando directamente en su nuca. Los árboles hacían un ruido extraño, como susurros ahogados que se perdían en el aire. Y entonces lo escuchó de nuevo. Vicente. Parecía un llamado, una voz delgada, casi un susurro, pero muy clara. Se detuvo, miró a su alrededor, y otra vez, Vicente. La voz provenía de detrás de una tumba grande de piedra oscura y antigua. Caminó lentamente, con la mano sudorosa apretando el mango de la pala. Llegó a pensar que alguien le estaba gastando una broma, pero en ese lugar nadie bromeaba, nadie entraba sin ser visto. «¿Quién está ahí?», preguntó tratando de mantener la firmeza en su voz. Silencio absoluto. Dio la vuelta alrededor de la tumba. Nada, ni huellas, ni viento, ni ningún animal, nada. Pero entonces, en el suelo de tierra compacta, entre hojas secas y pequeñas piedras, vio algo que lo dejó sin respiración. Su nombre, escrito con tierra húmeda, las letras torcidas, como si hubieran sido trazadas por dedos pequeños. Vicente, justo frente a la lápida número 312, una de las más antiguas del cementerio. Se acercó con cuidado, tocó las letras. Estaban húmedas. Habían sido hechas hacía poco tiempo, no había forma de negarlo. Regresó corriendo a la portería, sudando frío, con los ojos muy abiertos. Cerró la puerta con llave, recostó la pala contra la pared y se quedó sentado en la silla de madera, tratando de entender lo que estaba pasando. «Fue alguna niña», pensó. «Alguna niña entró, me vio el otro día y jugó escribiendo mi nombre. Tiene que ser eso». Pero ¿quién escribiría el nombre de un cuidador de cementerio y por qué? Y entonces llegó la revelación que cambiaría todo. Esa noche, en casa, soñó con ella. Estaba parada frente al portón del cementerio, llamándolo. El vestido sucio, los ojos oscuros y una expresión vacía, sin ninguna alegría. Solo lo miraba sin parpadear, como si estuviera esperando algo, como si supiera algo que él desconocía. Vicente despertó sudando con el ruido de pasos corriendo en el techo de su casa. A la mañana siguiente, encontró huellas de pies pequeños en la acera de la entrada del cementerio, pisadas cortas y delgadas, como de una niña descalza. Comenzaban en el portón y se dirigían hasta el centro de la cuadra D. Después desaparecían por completo. Vicente decidió hablar con don Gervasio, el sepulturero veterano que había trabajado ahí por más de 30 años y que ahora solo aparecía de vez en cuando para conversar. «Don Gervasio, ¿usted alguna vez ha oído hablar de la niña Elisa?», le preguntó. El hombre mayor bajó la mirada inmediatamente, se quedó en silencio por un momento largo y después respondió. «Sí, cuando yo entré a trabajar aquí, los más viejos ya contaban de ella. Decían que murió de una fiebre muy fuerte, pero su mamá insistía en que la niña hablaba con alguien invisible antes de enfermarse, que se quedaba en el patio hablando sola por horas. Después desapareció un día completo. La encontraron hasta el anochecer, tirada en el suelo, helada, con los ojos abiertos.
¿Y la enterraron aquí?, preguntó Vicente. Sí, pero el ataúd desapareció un mes después. Tuvieron que rehacer la tumba. Nadie supo nunca qué pasó. Y su mamá se suicidó un año después del entierro. Vicente se quedó paralizado. La misma cuadra, el mismo nombre, la misma presencia y ahora su propio nombre escrito en la tierra. Al día siguiente decidió abrir la tumba 312 y fue ahí donde se arrepintió para siempre. Pero lo que encontró dentro le mostró una verdad que jamás había imaginado. La decisión de abrir la tumba 312 no fue fácil. No se toca a los muertos sin razón, especialmente en un cementerio viejo, donde todo huele a promesas rotas y secretos enterrados. Pero aquello ya no era solo curiosidad, era un llamado, una presencia que lo rodeaba por todos lados. Vicente habló con el administrador. Inventó una excusa creíble. Le dijo que la estructura del sepulcro se estaba hundiendo y que podía causar un accidente. El administrador confiaba en él y autorizó el trabajo sin hacer más preguntas. El viernes por la mañana, a las 10, con el sol en su punto más alto y el sudor corriendo antes de tocar siquiera la pala, Vicente comenzó a excavar. La tumba era de mampostería simple, antigua, con los lados agrietados por el tiempo. La tierra ahí era más dura, como si estuviera protegida por algo invisible. Mientras cavaba, comenzó a sentir un olor extraño. No era el típico de los cementerios, era algo dulce y podrido al mismo tiempo, como flores marchitas mezcladas con carne descompuesta. Después de 2 horas de trabajo intenso, la pala golpeó contra madera. Era un ataúd antiguo de madera oscura, con marcas de polilla y el nombre Elisa F. Andrade, grabado en una plaquita oxidada. Vicente llamó a 2 ayudantes. No les explicó el verdadero motivo, solo les pidió ayuda para levantar la tapa del ataúd. Cuando lo abrieron, el silencio se volvió pesado y opresivo. Los 3 se quedaron mirando sin poder entender lo que veían. El ataúd estaba completamente vacío. Nada. Ningún hueso, ningún pedazo de tela, ninguna señal de descomposición. Solo tierra suelta mezclada con polvo, como si nunca hubiera sido usado. Uno de los ayudantes, Jorge, miró a Vicente completamente pálido. «Esto está mal, don Vicente. Esto es cosa de muerto que no descansó». Vicente mandó cerrar todo, reforzó la base, asentó la piedra de nuevo y se fue a casa. Esa noche, Elisa apareció otra vez, pero no en el cementerio. Apareció dentro de su casa. Estaba parada en la esquina de la sala, mirándolo fijamente, descalza, con el vestido sucio y los ojos sin vida, pero penetrantes, siguiendo cada uno de sus movimientos. Vicente intentó encender la luz. Nada. El interruptor no funcionaba. Tomó su celular, pero la pantalla parpadeaba y se trababa. La casa parecía sumergida en un silencio asfixiante. Y entonces, ella habló. «¿Por qué tocaste mi lugar?» La voz no era de niña. Era más grave, arrastrada, como si viniera desde el fondo de un pozo profundo, un eco distorsionado que cortaba el aire. Vicente no pudo responder. Solo cayó de rodillas, con el cuerpo helado, el corazón disparado y la boca completamente seca. Ella dio un paso adelante, después otro y otro más, hasta quedar justo frente a él. Entonces, de la nada, desapareció como si nunca hubiera estado ahí. La luz regresó, el celular volvió a funcionar, pero el cuerpo de Vicente aún temblaba incontrolablemente. A la mañana siguiente, su puerta estaba abierta y en el piso de la cocina había huellas pequeñas de tierra. Iban desde la entrada hasta su habitación y se detenían exactamente frente a su cama. Vicente pasó el día en silencio, pensando en todo lo que había vivido. La niña que nadie más veía, el nombre escrito en la tierra, el ataúd vacío, la aparición en su casa. Todo aquello no era una simple aparición, no era una fantasma común, era algo que estaba atrapado, algo que no había sido enterrado correctamente. Pero ¿por qué? ¿Qué quería Elisa?
¿Por qué él? Fue hasta el domingo que la respuesta comenzó a tomar forma y vino de la única persona viva que todavía podía saber la verdad, la hermana de la madre de Elisa, que según el libro de registros aún vivía en el pueblo. Pero Vicente no estaba preparado para lo que ella le iba a contar. El domingo por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir, Vicente tomó la ficha de Elisa del libro de registros y se dirigió a buscar el último nombre mencionado. Ana Ferreira de Andrade, hermana de la madre de la niña. La dirección era simple. En el barrio del Alto, una casita antigua con terraza de cemento y un portón de hierro que rechinaba. Cuando tocó las palmas, tardaron en responder. Al abrirse la puerta, apareció una mujer menuda, piel arrugada por los años, cabello completamente blanco recogido en un chongo y ojos claros que parecían haber visto demasiadas cosas. Llevaba un vestido floreado, desteñido por el tiempo. —¿Usted es doña Ana? —preguntó Vicente. Ella lo miró a los ojos. Parecía que ya sabía por qué estaba ahí. —Sí soy. ¿Y usted viene por Elisa? Vicente tragó saliva. —Vengo, sí. Estoy cuidando el cementerio. He estado viendo cosas extrañas. El nombre de ella apareció en una tumba, pero el ataúd está vacío. La mujer respiró profundo, como quien carga el peso de un pasado que nunca murió. Entonces llegó la hora, murmuró. Siéntese ahí, joven. Le voy a contar todo. Vicente se sentó en la silla de paja de la terraza y doña Ana comenzó a hablar con voz pausada pero firme. Elisa era una niña diferente desde muy pequeña. Se quedaba parada por horas, mirando la nada. No hablaba con otros niños, pero se reía sola, ¿sabe? Como si tuviera a alguien a su lado. Su mamá pensaba que era solo imaginación. Yo nunca lo creí. Hizo una pausa y se cruzó de brazos. Un día desapareció. Fue al final de la tarde. Cuando la encontraron, ya era de noche. Estaba tirada en medio del monte, helada, con los ojos abiertos, pero viva. Solo que nunca más habló. Solo lloraba y escribía en el suelo con los dedos. Dibujaba símbolos raros. Así estuvo 3 días. Después murió. ¿Y el entierro? Preguntó Vicente con la garganta seca. Ella frunció el ceño. Fue muy raro. El cuerpo empezó a oler muy fuerte en menos de 2 días. Tuvieron que enterrarla deprisa, pero hubo algo que nunca le conté a nadie. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. La última noche, antes de que muriera, escuché un ruido que venía de su cuarto. Fui a ver. La niña estaba sentada en la cama, con los ojos completamente negros, sin brillo, sin blanco, sin alma, y me dijo: «Él me va a llevar, pero voy a regresar porque no me enterró de verdad». Esa persona no era yo. Vicente sintió que se le helaba la sangre. ¿Quién era él? Ella tragó saliva con dificultad. No sé, pero la mamá de Elisa, antes de ahorcarse, decía que la niña había sido marcada, que la habían entregado por error, que lo que se la llevó quería a otra persona. Otra persona, alguien con el mismo nombre, un intercambio, un error. Vicente se quedó en silencio total. Doña Ana, ¿usted sabe cuál era el otro nombre? Ella lo miró profundamente a los ojos y respondió: Vicente. El nombre era Vicente. Era para ser usted. Vicente sintió que el mundo giraba a su alrededor. Se levantó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Las piezas comenzaron a encajar de una manera enfermiza y terrible. Su nombre escrito en la tierra, los susurros en la oscuridad, las huellas en su casa. No era solo una aparición, era una deuda antigua, un error que involucraba su nombre. Regresó al cementerio completamente trastornado. No durmió esa noche. Se quedó sentado en la oficina, escuchando los ruidos del exterior, pasos ligeros en el pasto, carreras cortas entre las tumbas. Ella estaba ahí, esperándolo. Y entonces, exactamente a las 3:33 de la madrugada, escuchó cómo la manija de la puerta giraba sola.
La llave todavía estaba en la cerradura, pero nadie la tocaba. La puerta se abrió lentamente y en la oscuridad de la entrada la vio. Elisa, con el vestido sucio, los ojos negros y una sonrisa torcida que parecía más dolor que alegría. Extendió la mano hacia él y dijo solo una cosa: «Ahora es tu turno, Vicente». Y fue así como Vicente entendió lo que le esperaba. Pero lo que pasó esa última noche cambió todo para siempre. Esa noche fue la última vez que Vicente durmió en el cementerio. Después de que la niña apareció en la puerta, con esa sonrisa torcida y los ojos negros como noche sin luna, su cuerpo se paralizó completamente. Intentó levantarse, pero las piernas no le obedecían. El aire se volvió pesado. Era como respirar dentro de un ataúd cerrado. Ella entró lentamente, sin hacer ruido al caminar, como si no tocara el suelo. Se fue acercando, mirándolo directamente a los ojos, y con cada paso que daba, la habitación parecía encogerse. La luz oscilaba, la radio se apagó sola. Hasta el reloj de pared se detuvo. «Ahora es tu turno, Vicente», repitió. Vicente sintió un dolor en el pecho, como si algo estuviera siendo arrancado desde adentro. Comenzó a sudar frío. Intentó hablar, rezar, gritar. Nada salía, solo el silencio. Ese silencio podrido, el mismo olor del ataúd vacío. Aquello no era solo un espíritu, era una fuerza viva, una presencia que nunca se había ido. Y entonces ella desapareció, pero dejó algo atrás. Una marca en su brazo, 3 arañazos profundos que ardían como brasas y que sangraban lentamente como el tiempo mismo. Vicente pasó los días siguientes sin salir de casa. Cerró puertas y ventanas, echó sal en las esquinas, hizo oraciones que había escuchado de viejos curanderos, encendió velas, pidió ayuda al padre y al pastor, pero nada cambiaba. La niña aparecía todas las noches, a veces sentada en la orilla de la cama, otras veces en el pasillo, en el espejo del baño, o simplemente corriendo por los cuartos sin hacer ningún ruido. El tiempo pasaba diferente. El sueño estaba lleno de pesadillas, hasta que soñó con el entierro de ella. Vio todo como si hubiera estado ahí. Un ataúd pequeño siendo cargado con prisa, lluvia cayendo finita, el padre rezando con miedo y un grupo de gente mirando desde lejos. Pero algo estaba mal. En el sueño vio a la madre de la niña, doña Teresa, gritando: «¡Ese no es ella! ¡Ese cuerpo no es de mi hija!». Y entonces, desde dentro del ataúd, los ojos se abrieron. Vicente despertó gritando, y en ese instante entendió todo. Elisa nunca fue enterrada, o al menos no de la manera correcta. Lo que estaba en el ataúd tal vez nunca fue ella. Tal vez era el otro, la presencia que se la llevó por error. Y ahora, después de tantos años, venía a cobrar. La deuda no era de ella, era de él. Vicente pasó todo el día en el cementerio solo, caminando entre las tumbas, escuchando el viento. Cuando llegó a la tumba 312, sintió un escalofrío que lo paralizó. La piedra se había agrietado, el nombre estaba más oscuro, como si hubiera sido marcado con carbón fresco. Se arrodilló, puso la mano en el suelo. «Elisa, si todavía hay remedio, muéstramelo». Y entonces, como en un susurro arrastrado, escuchó una voz que venía de abajo. «Regresa donde comenzó, antes del intercambio». El único lugar antes del intercambio era el monte donde la encontraron viva antes de morir. Vicente regresó ahí esa noche con una linterna y el valor que ya no era suyo. Caminó entre la maleza solo, y en el punto donde la habían encontrado, el aire cambió. Todo se quedó quieto, la linterna falló y una sombra apareció en la orilla de los árboles, baja, con vestido sucio, el rostro cubierto por la oscuridad. «Llévame al lugar correcto», le dijo ella, solo eso. Vicente simplemente dijo que sí. Cavó una nueva tumba ahí mismo, con las manos, con el pecho abierto de miedo y el corazón queriendo detenerse. Cavó hasta que los brazos le sangraron, y cuando el hoyo quedó profundo,
Sintió un alivio, como si alguien hubiera respirado por primera vez en décadas. Regresó al cementerio y desde esa noche ella nunca más apareció. La tumba 312 sigue ahí, pero Vicente la selló con cemento grueso y dejó una flor blanca encima, sin nombre. El nombre de ella ahora está enterrado donde debía estar desde el principio. Pero a veces, solo a veces, cuando el sol se va y las sombras crecen entre las tumbas, todavía se puede escuchar la risa de una niña jugando a las escondidas con la muerte. Y Vicente aprendió que algunos errores del pasado pueden perseguirte durante décadas hasta que encuentres el valor de corregirlos. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Vicente?